¿Aumentó? No, no aumentó. Es que no se supone que a concentraciones bajas se hiperpolariza. Pues no sé si eso pueda ocurrir, pero a 10 a la menos 6 no hiperpolarizó. Los demás del grupo. El resto del grupo están profe, ahí. Es que yo, por lo que había leído, era que la fenitoína tenía mayor afinidad al canal de sodio cuando este estaba en su estado inactivo. ¿Es correcto? Entonces, pues digamos que se va a observar un efecto después de generar la despolarización de la membrana cuando estos pasan al estado inactivo, ¿no? Entonces esto podría verse ahí en la gráfica, ¿no? Por eso, ahí en la gráfica a ver, pregunta número 1. ¿Hubo cambio en el potencial de membrana, sí o no? Pues con respecto al basal, sí. Pues de eso estamos hablando. A ver, en el basal, el potencial de membrana basal dice que es de menos 74.68 milivoltios. Luego, ustedes aplican fenitoína 10 a la menos 6 molar. ¿Y qué le pasa al potencial de membrana? ¿Disminuye? ¿Se vuelve más positivo? Disminuye. Disminuye, sí. A ver, quiero que entiendan por qué disminuye. ¿Cuál es el mínimo de potencial de membrana? ¿Sí me explicó? Es decir, bueno, cuando no hay potencial de membrana, ¿cuánto vale? Menos 60. No, no. Si vale menos 60, hay potencial de membrana. ¿Cuando está en reposo se refiere, profe? No. Sí. Vamos a suponer que por alguna razón la membrana no tiene potencial de membrana. Si no tiene potencial de membrana, ¿cuánto vale? En milivoltios. Pues si no hay potencial vale 0, ¿no? Pues sí, si no hay potencial vale 0. ¿Sí? Entonces, en valor 0 no hay potencial de membrana. Luego, si el potencial de membrana decimos que aumenta, puede aumentar a 1, a 2, a 3, a 5 milivolts, o puede aumentar a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 milivolts. Siempre que el potencial de membrana toma un valor distinto de 0, existe potencial de membrana, pero ese potencial de membrana puede ser de signo positivo o de signo negativo según las circunstancias iónicas de la célula. Entonces aquí el potencial de membrana basal es de casi menos 75 milivolts negativos. Quiere decir que ese es el valor de potencial de membrana. La magnitud es de 75 de signo negativo. Entonces, si aplican fenitoína y va a menos 65, ¿qué le pasó al potencial de membrana? Pues el potencial de membrana está disminuyendo porque va camino hacia el 0. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, entonces vean, si con esa concentración fue a menos 65, ¿por qué cambió el potencial? Ahora sí, en relación con el mecanismo de acción, ¿por qué el potencial de membrana cambió?
o bien ahora, si quieren, pueden analizar ya la curva concentración-respuesta, qué fue ocurriendo con el potencial de membrana, el puro potencial de membrana, en la medida en que fueron aumentando las concentraciones de fenitoína. Pero claro, el valor del potencial de membrana Ya les había ayudado Karina. no lo pueden O sea analizar. que conforme se fue, Sí, bueno, entonces conforme se fue administrando una dosis mayor de fenitoína, sí iba bueno, la fenitoína iba bloqueando los canales dependientes de voltaje, haciendo que disminuyera el potencial de membrana. no, Pero bueno, en la curva se ve que, ajá, bueno, se mantenía inactivara mayor número de canales dependientes de voltaje. sí, eso sí. Y bueno, con lo que se ve con respecto a la curva, pues la fenitoína es el que a una dosis menor pudo inactivar una gran cantidad de canales dependientes de voltaje. Ujú. Eso lo dices nada más por el potencial de membrana. Sí. ¿En qué participan los dependientes de voltaje en la potenciación? En la Son los fase que de permiten que se despolarización. genere el potencial. Ajá, en la fase de despolarización, y aquí estamos viendo el potencial de membrana. En reposo, Bueno, a ver, pues analicen el comportamiento que se observó con cada uno de estos fármacos y luego vemos las otras variables para poder interpretar todo, porque analizar aisladamente esta variable no nos puede decir mucho si no observamos qué pasó con las otras. Pero bueno, a ver, terminen de analizar. o si pasamos primero, o si necesitamos primero las otras y luego regresamos a esta, Ajá, pues sí. ¿sí? A ver, chicos, entonces la que sigue, luego regresamos a esta. Ujú. Sí, bueno, aquí se ve lo de la corriente de sodio. Como, bueno, ya lo habían mencionado, la despolarización de la membrana se debe a a la activación de los canales de sodio dependiente de voltaje, que son los que, pues, cuando hay una despolarización se abren y permiten el flujo de sodio. Bueno, lo que yo había visto es que durante ese tiempo los canales permanecen activos, pero enseguida pueden pasar a un estado inactivo, que es lo que va a permitir el flujo de sodio, y a eso se le conoce como corrientes de sodio persistentes. Y bueno, que son las que van a favorecer, pues sí, los episodios y A ver, las ráfagas de epilepsis. regresen a la figura anterior, por favor.
No, la anterior. La primera, la de potencial de membrana. No, ya terminamos. Sí, miren, algo que les dijimos la ocasión anterior es que deben de mantener el mismo sistema de colores, de símbolos para los distintos tratamientos. Aquí la fenitoína es azul, el valproato es verde, el topiramato es rojo, y luego estamos en la siguiente, y yo quiero recordar qué pasó en la anterior, pero me encuentro que aquí el azul ya no es la fenitoína, sino que ahora es verde y el topiramato es azul. ¿Sí me explicó? O sea, si en la primera gráfica la fenitoína era azul, en todas las gráficas la fenitoína tiene que ser azul. Y lo mismo para los otros fármacos, porque si no, pues no se puede analizar fácilmente. Y el orden de la aparición de los fármacos debe ser el mismo. Aquí está en orden de colores, el azul aparece primero, pero resulta que ahora es el topiramato y no la fenitoína. Sí, profesor, está bien. Bueno, entonces, pues a ver, analicémoslos, ya está hecho así y veamos. Ok, bueno, aquí se puede ver que el topiramato, el valproato, carbamazepina. A ver, ¿qué pasó con el topiramato? No digas 4 al mismo tiempo, de uno en uno. Ok, bueno, este es un fármaco que se va a unir al canal de sodio dependiente de voltaje y lo va a inactivar, por lo que no habrá potencial de acción y no se va a presentar la despolarización. A ver, Entonces, aquí ¿de qué variable estamos hablando? de la corriente de sodio. Bueno, entonces aquí hablemos de qué le pasó a la corriente de sodio con las distintas concentraciones de topiramato. Pues se ve que conforme va aumentando la concentración, va disminuyendo la amplitud de la corriente de sodio. Sí. ¿Y el efecto máximo se presentó? A una concentración de 10 a la menos 4. Y luego, curiosamente, sí, así fue, hubo corriente de sodio basal con las concentraciones más altas, sí regresó a... Bueno, eso es lo que parece, no sé. Pues sí, en la gráfica eso dice. No sé si eso ocurrió en el experimento. Al equipo que le tocó, así pasó los datos. Sí, profesora. Porque es el único que tiene ese comportamiento raro. Sí, igual yo cuando volví a abrir el resultado para ver los últimos 3 puntos, el programa me salió así y de hecho volvió a verificar si estaba bien la concentración y sí. Ajá. Bueno. Eso quiere decir que a la concentración de 10 a la menos 4 ya no hubo potenciales de acción. Y luego a 10 a la menos, bueno, las otras, ya hubo potenciales de acción, ¿no? A 5 por 10 a la menos 4. 5 por 10 a la menos 4 y 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3. Sí hubo potenciales de acción porque la corriente de sodio ya fue normal. Ok. Bueno, continúo con el siguiente. Bueno, el valproato se ve que tiene la misma tendencia de que conforme va aumentando la concentración, igual tiene un efecto máximo en 10 a la menos 4.
va disminuyendo la amplitud de corriente de sodio. Y bueno, aquí a partir de como 1/10⁻³ más o menos, se observa que aumenta un poquito todavía. Entonces, pues, igual puede que haya potenciales de acción nuevamente, pero menos que con el topiramato. Posteriormente, en midazolam se ve que es lo contrario. En lugar de disminuir la corriente de sodio, la aumenta. En donde, bueno, se ve el efecto máximo en 10⁻⁵. Y eso es porque, bueno, este fármaco, en lugar de despolarizar, bueno, este fármaco va a hiperpolarizar la membrana. Y aquí es donde es Entonces, necesario ver la gráfica del potencial de membrana. ¿le regreso? Ujú. ¿Dónde está el midazolam? Es en negro. En negro. Sí, está Aquí. junto con el de topiramato, está No. abajo. sí. Es que sí, sigue la misma tendencia. Ujú. O sea, el potencial de membrana se mantiene hasta 5/10⁻⁵, y a partir de 1/10⁻⁴ se hiperpolariza en las últimas 3 concentraciones. A ver, entonces ahora acá en la otra. Bueno, acá desde las últimas 3 se ve clara la hiperpolarización. En las 2 anteriores no mucho, pero según esto ya la corriente de sodio está muy aumentada. Bueno. Bueno, es por eso que sigue otra tendencia. En el caso de la carbamazepina, igual se ve que, bueno, aquí ya es más constante. Bueno, sí sigue la tendencia, ya conforme se aumenta la concentración, disminuye la amplitud de sodio, la corriente de sodio. Y pues aquí se ve menor disminución como por... Bueno, sí, aquí es, digamos que es constante conforme va Y la disminuyendo. tendencia es disminuir. Uh-huh. En el caso de la fenitoína, pues igual a partir de una concentración de 10⁻⁵, es en donde se observa menor disminución de la corriente de sodio. ¿Cómo que menor disminución? Más disminución. Va disminuyendo más. Sí. Y bueno, la lamotrigina Empieza igual, a disminuir, pero el efecto máximo, ¿en qué concentración estaría? en 10⁻⁵. Bueno, donde hay más disminución es en 10⁻⁻3. Pero a partir Sí, ahí es de el efecto. 5 va disminuyendo. Sí, perdón, no la escuché. Sí, está bien. Ah, ok. Bueno, ya por último la lamotrigina sigue la misma tendencia, en donde igual a partir de 10⁻⁵ es en donde empieza a disminuir la amplitud de la corriente. Y pues sí, el efecto máximo igual sería en 10⁻⁻3, en donde hay más disminución. Y bueno, aquí pusimos la comparación de todos los fármacos en la corriente de sodio, y pues sí, aquí se puede ver que el midazolam, que es el que hiperpolarizó la membrana, pues está por arriba de lo que se había considerado el basal. Y bueno, de ahí en topiramato, valproato, carbamazepina, fenitoína y lamotrigina son los que van a despolarizar la membrana. Bueno, ¿cuál es más? La carbamazepina Sí, y lamotrigina. Bueno, sí, y también podría ser topiramato. sí, claro, esos 3. Y el valproato y la fenitoína.
en menor proporción. Pues muy poco, ¿no? Comparado con el basal. A esa concentración, a 5 por 10 a la menos 5. Sí. Bueno, no sé si queda alguna duda de esta variable. Bueno, No, seguimos. Sí, bueno, aquí en, Ahí, espera, ahí regresamos a los colores del principio, profe. Es que la única diferencia que hubo es que en el de corriente de sodio, ese ya lo habíamos hecho, y estos colores ya son iguales a los del principio, o sea, los de potencial de membrana. ok. ok. Bueno, en este caso vemos que lo que es la fenitoína, el topiramato, el midazolam, no, perdón, la lamotrigina, el valproato y la carbamazepina tienen una frecuencia, su frecuencia inicia en lo que es 1 por 10 a la menos 6. Y estos fueron, bueno, va disminuyendo la frecuencia. Ya que estos, bueno, bueno, ya que estos fármacos se producen cambios en la dependencia del voltaje, lo que inactiva los canales. Y lo que hace esto es que reduce la capacidad para que estos regresen al estado de reposo. En este caso, se puede ver que lo que es la fenitoína empezó a disminuir la frecuencia en lo que fue el valor de 1 por 10 a la menos 5. También lo que fue la lamotrigina. En comparación al topiramato, que también fue disminuyendo en este rango. Y podemos ver que el valproato empezó a disminuir un poco más en lo que fue, bueno, tardó un poco más en disminuir la frecuencia en un valor más cercano a 1 por 10 a la menos 4. Si comparamos estos en comparación al midazolam, que desde la concentración de 1 por 10 a la menos 6 disminuyó la frecuencia y se dio un valor de 0, o sea, muy cercano a 0. Y de ahí no volvió a haber frecuencia. Bueno, no se dio alguna frecuencia en los valores, sino que se mantuvo en lo que fue el valor de 0. Aquí nos faltó la referencia del basal sin fármaco para saber si sí disminuyeron la frecuencia todos con respecto al basal o qué pasó con él. Si no mal recuerdo, el basal sí es de 0. No puede ser de 0. La frecuencia de los trenes es de 0, no puede ser. A ver. Bueno, en mi equipo, profesora, no, porque fue... ¿Cuántas espigas por segundo había por cada basal? Más o menos habían 50, estaba entre 53 y 55. Sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, si estuviera la basal, en las primeras, en lo que es fenitoína, topiramato, lamotrigina y valproato, las primeras concentraciones están cercanas a lo que es la basal. Pero conforme se va aumentando la concentración, estas van bajando y se van alejando de lo que es el número basal de la frecuencia.
en comparación a la midazolam, que desde la primera concentración se aleja demasiado de lo que es el número, se aleja mucho de lo que es el basal. ¿Qué quieres decir con se aleja mucho o se aleja demasiado? Es que, por ejemplo, si el basal es de 50 si está entre 53 y 55 el basal, en este caso, si vemos el comportamiento del midazolam, baja hasta 0 o se acerca mucho a 0. Entonces ya no se encuentra, ya no se ve frecuencia. Ya no hay espigas, no sé cómo. Disminuye la frecuencia. Sí. Con respecto al basal. Uh-huh. Así como se observa el efecto del midazolam, lo que ocurre es que evita la generación de potenciales de acción. Y así es como se tiene que explicar, no si se aleja demasiado o se aleja poco. Eso no tiene ningún significado para nosotros. Tienes que especificar. Es el único que baja la frecuencia de potenciales de acción a una concentración tan baja, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, yo no veo a la carbamazepina en esta gráfica. Sí, es verdad, no se ve. Creo que da igual que la fenitoína. Porque la motrigina, pues sí se alcanza a ver ahí en algunos puntos, pero no veo nada de la carbamazepina. Dicen que los colores ya aquí son los mismos que en todas las gráficas y no, lo único que tiene el mismo color es la fenitoína. La carbamazepina en la primera gráfica era de color negro y aquí la tienen en color, no sé qué color sea ese. Bueno, pero no la veo. Pero no se ve. Sí, no sé qué pasó, pero bueno, el comportamiento sí, ya chequé en los resultados y es parecido a la fenitoína. Su basal es igual, como 55 por 55. Bueno, le corrigen la secuencia de colores y a esta gráfica también pónganle la línea basal como se la pusieron a las otras gráficas. Sí. Bueno. Bueno, en este caso podemos ver que hay una diferencia en comparación, en lo que es la fenitoína, topiramato, la motrigina, carbamazepina y el midazolam. Hay una diferencia muy grande en comparación a lo que es la basal. En cambio, el valproato tiene una diferencia menor. A ver, regresemos al anterior, por favor, para ver al valproato. 5 por 10 a la menos 5. ¿Cuál es el valproato? Sí, alta todavía. Es correcto, sí, está bien, adelante. Sí. Uh-huh. Sí, que tiene una diferencia menor y es muy parecido a lo que es la basal, pero en cambio en todos los demás se vio una diferencia significativa.
Está la concentración de 5 por 10 a la menos 5, ¿eh? Ajá, en esta concentración. Es importante aclarar eso porque si tomamos otra concentración diferente a esta, el comportamiento del valproato ya no es el mismo. Morán. Tripas de gato. ¿Quién va a explicar esta gráfica? Sí, perdón, yo. Bueno, respecto a esta de la amplitud de potencial de acción, podemos observar el basal que está casi a 100, o bueno, 99.21. En este caso, pues otra vez, digamos que estos colores sí son iguales a los de la corriente de sodio. Digo, al final sí los vamos a cambiar todos porque se hizo pues, un desastre, perdón. Pero, bueno, respecto a esta, podemos observar que el topiramato, a partir de la concentración por 10 a la menos 5, 1 por 10 a la menos 5, va disminuyendo su amplitud de potencial de acción, ya respecto a la basal. Posterior sigue disminuyendo, pero después aumenta. Bueno, nada más para como, según lo que leí, fue que, o bueno, lo que podemos observar más bien, es que la mayoría de los fármacos que, o sea, cuando va aumentando su concentración de los fármacos cuyo mecanismo es o sea, que bloquea los canales de sodio, aquí pues presentan casi la misma tendencia, porque podemos observar también, por ejemplo, la lamotrigina y la fenitoína, y podemos observar cómo los dos disminuyen de igual forma. Bueno, en este caso la fenitoína, que es el verde, cómo va disminuyendo hasta llegar a un punto que es casi igual que la lamotrigina en la concentración de 1 por 10 a la menos 3. Y bueno, respecto al valproato, antes de que me vaya como completamente, digamos que al principio se mantiene y posterior, bueno, eso no sé si el comportamiento fue como el correcto, pero baja en la concentración de 1 por 10 a la menos 4, que es el cambio más drástico, donde pues la amplitud del potencial de acción pues bajó, no tanto a comparación comparándolo con el basal, pero sí bajó y después incluso aumentó un poco más, que ese sí creo, bueno, ese no tengo muy claro si debió haber subido o no, pero bueno, respecto a todos los demás, el midazolam, por ejemplo, sí, incluso es casi el mismo comportamiento que tenemos en la de corriente de sodio, pues aumenta su amplitud. Pues sí se esperaba un comportamiento de esta forma, porque incluso casi más bien desde la misma concentración de 1 por 10 a la menos 5, ahí se observa cómo es como el cambio mayor y hay una amplitud mayor en el potencial de acción. Y bueno, bueno, ahora a la carbamazepina, incluso podemos observarlo como a comparación de las otras. Esta es como la que se mantiene pues casi siempre abajo, o bueno, en la parte donde hay menor, en este caso, menor amplitud de potencial de acción, pues se podría decir que se mantiene hasta cierto punto, que es la concentración de entre 1 por 10 a la menos 5 y 5 por 10 a la menos 5, que ahí va aumentando un poco a poco hasta llegar a la última concentración, que pues sigue, ahora sí que por debajo del basal, pero aún así sí aumentó. Digo, aún así sigue estando en la parte inferior, o bueno, con menor amplitud de potencial de acción a comparación de los demás. Y bueno, como ya había comentado, la fenitoína y la lamotrigina,
tienen casi la misma tendencia. Bueno, no, la motrigina está un poco más arriba, que está, digamos, se puede decir que como al nivel de del topiramato, y la fenitoína está un poco más abajo. Pero los dos, como ya les había comentado, pues podemos inferir que, por ejemplo, el topiramato, la fenitoína, la lamotrigina y la carbamazepina, que son los que tienen efecto de bloquear los canales de sodio, pues podemos observar que tuvieron como la tendencia a bajar, excepto por el topiramato, que subió un poco al final, pero al tener como el mismo mecanismo, aquí tenían como que la misma tendencia de bajar su amplitud de potencial de acción. Y bueno, bueno, eso fue lo que observamos, y pues no sé si A ver, espera, antes de... bueno, la carbamazepina es la que de manera muy clara se ve que la potencial de acción está disminuida a todas las concentraciones. Ajá. Entonces, revisemos qué le pasó al potencial de membrana con la carbamazepina. A ver la gráfica de potencial de membrana. ¿Dónde está la carbamazepina? Es la amarilla. Ajá. Esa no es, esa es frecuencia. No, ahí dice potencial de membrana. ¿Cuál dijo? Sí dijo la potencial. Sí, la carbamazepina. Esa. Teóricamente, para que la amplitud del potencial de acción se reduzca, el potencial de membrana debe de despolarizarse. Y al contrario, por ejemplo, con los que hiperpolarizan, como el midazolam, esos deben de tener una amplitud del potencial de acción mayor. Y bueno, cuando menos a las dosis más altas, sí es clara la hiperpolarización. Y con la carbamazepina, bueno, con las últimas que... También con el valproato. Y el morado, fíjense, el morado es la lamotrigina. Varias de las dosis redujeron el potencial de membrana. Entonces la amplitud con la lamotrigina también debiera estar disminuida. A ver, revisemos, pásate a la amplitud y veamos qué pasó con la lamotrigina. Sí, se disminuyó. Excepto ¿cuál es el? Sí, el de 1 por... La de 5 por 10 a la menos 4. La verde, sí. Ahí subió un poco y después bajó. Ok. Bueno, porque tienen que ser congruentes lo que pasa en una variable con la que pasó en la otra. Bueno, adelante. Sí, pues bueno, ya comparándolo todo, como podemos observar, bueno, esos símbolos de la basal no les hagan caso, pero aquí es comparándolo parece que con todos, y pues realmente todos tuvieron como una diferencia significativa con la carbamazepina, que como podemos observar es el que tuvo menor amplitud del potencial de acción, seguida del topiramato y la fenitoína. Esos fueron como que, incluso pues viéndolo en la gráfica, en esta concentración se pudieron observar cómo fueron los que tuvieron menor amplitud, y pues como se observaba tanto en la de potencial de acción y en la de amplitud, pues el valproato, el midazolam y la lamotrigina, que de hecho según yo el midazolam tendría que estar pues más arriba, pero pues al final fue el que tuvo una de las amplitudes de potencial de acción mayor, que fue el midazolam. Se podría decir que seguida del valproato y la lamotrigina, que pues esos símbolos muestran la diferencia significativa, que en realidad el midazolam tiene diferencia significativa con todas. Y el valproato pues con el topiramato, con la carbamazepina y con la fenitoína. Y pues al igual que la lamotrigina, igual tiene diferencia con esas, que son el topiramato, carbamazepina y fenitoína. Y pues digamos que los más cercanos, o al menos aquí en esta concentración, los más cercanos al basal pues serían el valproato y el topiramato. Bueno, incluso también la fenitoína.
Que pues sí hay mucha, o sea, sí hay bastante diferencia significativa entre todas y más con la carbamazepina. A ver, en la gráfica he visto en esta y en otras, ese asterisco, ¿qué hace ahí? En 5×10, asterisco a la -5. Ah, es que es como, o sea, es que se me, como no tenía ¿cómo se llama? Como el símbolo que ponía de, o sea, el que está a la potencia, cuando lo ponía en el, ¿cómo se llama? En el programa, al momento de pasarlo ya, o sea, exportarlo a imagen, siempre se ponía el asterisco, pero es el de elevado a la -5. O sea, Bueno, es el... a ver. Bueno, ese es un aspecto. Lo otro, ¿qué tiene que ver aquí el logaritmo en esta gráfica? Ah, bueno, no, o sea, nada más era como señalado que estaba esa concentración todos, o sea, a eso me refería, Pero no es el logaritmo. ¿Sí me explico? Sí, ahí me O sea, equivoqué. aquí, en esta gráfica, nada tiene que ver la escala logarítmica. Entonces, el logaritmo está de más. Entonces, tienes que poner 5×10 a la -5, pero además le faltan las unidades. ¿Cuál es la unidad o las unidades? 5×10 a la -5, ¿qué? ¿Moles? Moles, no. Bueno, es una parte de la unidad, pero le falta. O sea, ¿qué concentraciones manejaron? ¿Cuáles unidades? Sí, era 5×10 a la -5 molar. Ah, molar. ¿Y molar qué unidades tiene? Molar. Si les dicen molar, ¿qué unidades son? Químicos. Es... Mol sobre litro. Mol. Mol por litro, sí. Entonces, o ponen mol por litro, o ponen M mayúscula, que significa molar, que a su vez significa mol por litro. Bueno, entonces esta gráfica y las que correspondan, en esta nada tiene que ver el logaritmo, tienen que poner 5×10 a la -5 molar o mol por litro, cualquiera de las dos cosas. Bueno, Sí. a ver, adelante. No, que sí, o sea, es que ahí me equivoqué porque incluso en las anteriores no la puse, pero aquí sí me equivoqué, perdón. Seguimos. Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos regresamos a la de potencial de acción? ¿O ya, o ya damos ¿Esta con es la la última? conclusión? Sí, ya es la última, ya es la de amplitud. Ya Bueno, solo, nada si más para quieres, echarles un ojo Pues final. ya estuvimos revisando potenciales. Sí.